Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, esta conferencia está en el marco del mes de agosto, donde generalmente se recuerda a San Martín con más énfasis que otros meses del año, aunque nosotros lo trabajemos todo el año, tanto el instituto como las asociaciones que están acá presentes. Bueno, la verdad que ha sido una invitación para dos personas a las que estimo y que valoro, y como el orden de los factores no altera el producto, primero voy a presentar al que va a hablar segundo. El doctor Martín Francisco Blanco es abogado e investigador, publica sus notas en Infobae, en el diario Los Andes de Mendoza y en el Ancasti de Catamarca. Pertenece a las asociaciones culturales belgranianas y sanmartinianas de Avellaneda y Lanús, respectivamente. Es coautor, junto al historiador Roberto Colimodio, de la obra Repatriación de los restos del general San Martín, un largo viaje de 30 años, 1850-1880. El segundo, quien va a ser el primer disertante a quien le voy a dar la palabra, cuando le pedí que me mandara un currículum, me puso juez de la provincia, docente. Y yo sé que se va a enojar conmigo, porque sabe que lo que voy a decir me lo va a recriminar. Pero el doctor Sarcona, al quien conozco hace muchísimos años, él era estudiante de Derecho cuando lo conocí, se convirtió, creo que, en uno de los más destacados jóvenes investigadores de la vida de San Martín. Mucho se escribe sobre San Martín, a veces son miradas distintas de un mismo tema, pero el doctor Sarcona, en el año 2000, cuando el Instituto Nacional Sanmartiniano organizó el Congreso Internacional Sanmartiniano, el doctor Sarcona realizó un trabajo que realmente lo quiero destacar. En ese momento estaba planteando la filiación de San Martín, si era hijo de Alvear. Y fue el doctor Sarcona el que refutó con fundamentos e investigación ese tema. Y cuando ese tema fue llevado a la justicia, él colaboró desinteresadamente con el instituto para hacer las presentaciones ante la justicia. De más está decir que además tampoco lo puso en su currículum, escribe muchas notas, muchos artículos periodísticos, que cuando alguien necesita un tema lo googlea y cuando en el tema aparece algo que escribió. Y bueno, nos debe un libro de San Martín, porque sé que algún día lo va a hacer. Y bueno, creo que tanto Martín como Diego, creo que son justamente aquellos más jóvenes historiadores que son los que van a conformar la nueva generación de investigadores, de la misma manera que estamos tratando de formar una juventud sanmartiniana, también ellos creo que son el emblema de una nueva generación. Bueno, voy a darle la palabra al doctor Sarcona para que comience con la disertación. Bueno, muchas gracias, María Alicia, por tus palabras. Los que somos sanmartinianos y nos interesamos por su vida, y seguramente todos los que están conectados en su carácter
miembros de las asociaciones culturales seguramente han sido blanco más de una vez de el interrogante que motiva el título de mi breve exposición, por cierto. Es que, bueno, fuera de nosotros, para mucha gente que se acerca a San Martín o que sabe las cosas básicas o lo primero que se ha quedado con la educación que recibió en su formación en la escuela primaria o secundaria, tienen una idea algo así como, y de ahí la pregunta y la incertidumbre, de por qué un hombre de 34 años de edad, maduro para la época en que vivía, con una formación militar interesante en la península, recordemos que llegó a grado de coronel allí, con una educación española, metropolitana y con familia que allí quedó y demás, tomó de repente una decisión tan drástica que, visto desde afuera, es una decisión realmente, un cambio de vida rotundo, en una época en donde en una España con cierto retraso en su desarrollo, la gente nacía y moría en una aldea y no salía de ella. Cómo este hombre deja atrás todo ese mundo para venir a América a ofrecer sus servicios a una causa que es vista por muchos de nosotros, y de eso tuvo mucha responsabilidad también nuestra educación, como una guerra entre España y lo que es hoy la Argentina. A partir de ciertas explicaciones que no han sido satisfactorias a mi humilde entender, es que no se ha explicado cabalmente los motivos de San Martín para tomar esta decisión de vida, que significó para nosotros nada menos que su participación en la Revolución Hispanoamericana y este legado que nos ha dejado y que es objeto de estudio por muchos de nosotros. Y las decisiones humanas están generalmente motivadas en múltiples aspectos, no hay un aspecto excluyente, no hay un motivo excluyente. Y a esto no escapa, por supuesto, una figura como San Martín. A veces nos olvidamos de que fue un hombre como nosotros, pero extraordinario, ¿no? Por cierto. Y en el campo de las motivaciones internas de las personas, la particularidad de San Martín es que tenía una personalidad reservada. Entonces, los argentinos, los sanmartinianos y los historiadores tuvimos que hacer una reconstrucción en muchos aspectos de la vida de San Martín por esa reserva, ¿no? Y mucho más en estos aspectos, vuelvo a decir, tan íntimos muchas veces como son las motivaciones. Por otro lado, como enfrentado a esto y que con mucha ironía, en el campo de sus ideas y su accionar han quedado plasmados claramente. ¿Por qué? Porque San Martín fue muy coherente en su vida. Primero por este aspecto, la coherencia en sus hechos, y segundo, porque en su condición de mandatario nosotros vemos ese pensamiento que esta noche quiero destacar, sus ideas. Yo creo que para entender esas motivaciones de San Martín hay que ingresar al campo de las ideas. Es, si se quiere, complejo de abarcar en pocos minutos, pero es en ese campo de las ideas en donde nosotros tenemos que entender las decisiones de San Martín. Y sus decisiones las tenemos que entender, por supuesto, dentro de un marco más general que es la Revolución Hispanoamericana. Si nosotros no entendemos la Revolución Hispanoamericana, menos vamos a entender las decisiones de San Martín de participar en ella. Y cuando digo entender ese proceso hispanoamericano, la primera regla es no seguir viéndolo como un proceso como un enfrentamiento entre españoles y futuros argentinos, que en nuestra educación formal hemos recibido mucho esta idea. Olvidarnos de las fronteras y pensar en las ideas. Pensar que fue un enfrentamiento ideológico y no un enfrentamiento de naciones. A ver, ahí está.
¿Ahora me escuchan? Espero que se me haya escuchado casi todo, ¿no? Si no, tengo que empezar de vuelta. Perfecto, se escucha muy bien. Gracias. Un minuto. ¿Cómo entendemos, no inconveniente, cómo entendemos entonces que dos españoles mediterráneos, dos nacidos en la península, están en la primera Junta de Gobierno patrio? Mateu y Larrea son españoles. ¿Cómo entendemos que Tristán y Goyeneche, dos americanos, pelean a favor del rey contra los americanos? Es decir, nosotros nos tenemos que olvidar de las fronteras y entender que esto fue un problema ideológico en el que San Martín estuvo en el medio. Y estuvo en el medio porque a partir de 1700, de la segunda mitad del siglo XVIII, en Europa fundamentalmente, un poco antes también en algunos países, se produce la irrupción de las ideas del liberalismo que propugnaban la limitación al poder absoluto de los monarcas. Muchísimos empezaron, y más la oficialidad de las naciones europeas, a comulgar con estas ideas. Ideas que tienen nombres y apellidos en distintos países. Locke, Montesquieu, en España puntualmente Vitoria, Suárez. Y esas ideas significaban y empezaban a hablar de aspectos filosóficos de la limitación de ese poder del monarca. Algunos países lograron, a través de la vía de la institucionalización, poner esas limitaciones con distintas normas y demás. Otros necesitaron revoluciones, como el caso de Francia. En España pasó algo particular, porque se empieza este proceso de corrosión de las ideas liberales y coincide con la invasión francesa a España. Entonces los españoles no pueden dirimir todavía, lo van a demorar este conflicto ideológico. De hecho, la revolución en España va a llegar en 1820 recién, y a partir de ahí España va a convertirse en una monarquía constitucional, es decir, una monarquía con limitaciones a ese monarca. Pero en América, excluida de ese problema del invasor francés que a los españoles los tenía ocupados, se va a producir, se va a ver, va a emerger ese proceso ideológico, ese problema ideológico. Eso es lo que provoca el enfrentamiento en América entre criollos liberales, en su mayoría, prácticamente todos, y realistas que defienden el poder absoluto del monarca. San Martín comulgaba con estas ideas y por suerte, les digo, este aspecto de la coherencia de sus actos posteriores, como fundamentalmente gobernador e intendente de Cuyo y como protector del Perú, nos van a confirmar que San Martín es un adepto a estas ideas. ¿Qué significaban estas ideas? Claro, estas ideas hoy no las entendemos mucho porque las vivimos, es como respirar hoy. En aquel entonces no existía la libertad, no existía por supuesto la división de poderes, la democracia, la libertad de transitar, de expresión, los derechos políticos. Los derechos humanos no eran reconocidos, sino que era todo un ejercicio absoluto del poder, y muchos decidieron entonces abrazar esa causa. Pero muchos, no San Martín, que fue un descolgado que bajó de una nave espacial. Muchos decidieron volver a sus países de origen, y eso es interesante porque el mismo San Martín lo cuenta en una carta al mariscal Castilla, que explica, la que es conocida como su autobiografía, en donde dice que él estaba en el ejército español y que, como muchos oficiales, palabras más o menos de San Martín, al servicio de la península y combatiendo a los franceses, aunque ocupados en la invasión francesa, no éramos ajenos a esa realidad que subyacía. Claramente San Martín compartía este sentimiento de liberalismo, y por eso, y acá viene el otro aspecto de su decisión, de su motivación, decide volver a su lugar de origen, como otros americanos decidieron volver a sus lugares de origen. Y esta motivación obviamente ya nos introduce en el plano personal. San Martín no decide volver a Chile o a Venezuela, decide volver al Río de la Plata, porque aquí había nacido, en las misiones jesuíticas, actual provincia de Corrientes, y decide ofrecer sus servicios en toda una causa, que nosotros lo vemos, o muchos lo ven como una causa local, pero es una causa americana. San Martín siempre lo tomó como una causa americana. Y por eso la decisión de muchos, reunidos en un grupo, de volver a sus países y aportar cada uno a esos procesos revolucionarios. Acá ya empezamos a los aspectos personales, lo digo porque, claro, San Martín, escúchenme, imagínense ustedes, imagínense cada uno de ustedes
si de repente les llega, no sé, una propuesta laboral en Europa, o un cambio de vida rotundo como fue el de San Martín, no solamente viajar en Europa 12 horas en avión, sino embarcarse en un navío con una inseguridad total en aquella época de guerras, de si iba a llegar a salvo o no. O sea, es una decisión realmente de vida, la de San Martín. Y en esa decisión de vida, obviamente, una persona tan, pero tan previsora y calculadora como San Martín tuvo que haber puesto, me imagino esas seguramente charlas con él mismo, de qué le convenía, si era el momento, si era la decisión correcta. San Martín la toma, y así lo explica. Quizás el propio San Martín no pudo explicarnos con la profundidad que yo pretendo esto, pero sí nosotros lo podemos ir escarbando de algunas de sus decisiones. Por eso es que este aspecto complejo, que es el ideológico, enmarcado en un proceso más amplio que es la revolución, a veces fue insuficiente de explicar. Quizás fue más fácil decirnos a todos de más chicos que San Martín vino por amor a la patria, cuando en realidad es un concepto anacrónico para la época de San Martín, porque la patria no estaba vinculada a la tierra, como podemos pensarlo ahora, que es un concepto posterior además de San Martín, del propio romanticismo, sino al monarca, y justamente no le tenía amor a ese monarca, a Fernando VII, que era un monarca absoluto, y aborrecía ese absolutismo monárquico. San Martín quería otra cosa, quería por lo menos, y después además se mostrará concordante con esta idea de poner una limitación al monarca y pensará en alguna monarquía constitucional, sin dejar de lado la idea de la autocracia, del gobierno fuerte. No, me están cancelando el silencio. Fíjense, por favor. Mil disculpas, quería silenciar No, a una está bien. persona que hacía ruido y se me Está cambiaron bien. las posiciones. Le pido disculpas. No hay problema, no hay problema. Decía justamente que dentro del marco de la autocracia que es más adepto San Martín, por eso tendrá cierta simpatía con Juan Manuel de Rosas, por lo menos tenía una idea muy precisa de que el gobierno debía ser un gobierno fuerte, pero con limitaciones como proponía para el caso de los gobiernos y las monarquías constitucionales. Por eso, este marco que es complejo de explicar ha sido cubierto, si se quiere, por un montón de teorías que han surgido para explicar. Entonces, San Martín ya no vino, para muchos que fueron surgiendo, por estas razones ideológicas y demás que acabo de explicar brevemente, sino que vino por otra cosa. En su momento, como les dije, fue tomando la línea de los políticos historiadores, Sarmiento y Mitre, de crear figuras que refuerzan el sentimiento de nación que estaba ciertamente tambaleando por el aporte inmigratorio fenomenal que vivió nuestro país a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, perdón, principios del siglo XX. Había que constituir en la figura de San Martín y Belgrano, no por nada se escribieron las historias, estas dos historias monumentales por parte de estos dos personajes. Esa línea es tomada por Ricardo Rojas, que le agrega aspectos de exaltado esoterismo, y entonces se creó un San Martín elevado, con esta ironía de pretender que sea imitado por alguien que obviamente nosotros los terrenales no podemos imitar a los dioses o a los semidioses. Esta teoría, bueno, encarnó muy fuerte después, pero bueno, después surgieron otras teorías más modernas, que por supuesto, vuelvo a reiterar, por una cuestión de tiempo las puedo mencionar, y mucho menos pretendo convertirme en una especie de verdugo de esas teorías. De alguna por ahí sí, con cierto derecho. Pero la teoría quizás más fuerte y la que asoma un poco en aquellos que dudan de San Martín y de por qué vino, fue la del agente británico, es la del agente británico, San Martín agente británico. Y tiene una particularidad que cuando llegó San Martín al Río de la Plata,
muchos pensaron que era un agente español, porque no entendían justamente esto, cómo esta persona que combatió tanto tiempo era un español en definitiva, porque recordemos, nosotros éramos españoles nacidos en América, de la misma manera que un filipino era español nacido en las Filipinas, porque formamos parte del mismo imperio. Pero bueno, a nadie se le ocurría pensar que San Martín era un agente británico. ¿Por qué? Porque los británicos andaban caminando por la calle como si nada, porque los británicos estaban desde hace mucho tiempo, porque la estación británica estuvo desde hace mucho tiempo, a partir de 1770, porque la primera junta de gobierno le dio la ciudadanía a muchos británicos que estaban acá después de las invasiones, sin olvidar que muchos de ellos pasaron a ser nuestros héroes máximos, como William, nosotros le decimos más Guillermo Brown. Entonces, claro, esta teoría decía, San Martín llegó en un barco británico, fue traído por los británicos para hacer lo que no pudieron ser en las dos invasiones, lo reclutaron en Londres, lo trajeron, tuvo colaboradores británicos, conoció al comodoro Bowles, y además vino con un plan bajo el brazo, que es el famoso, conocido Plan Maitland, que encontró terreno en la década del 80 en Escocia. Entonces, claro, resulta atractiva. El autor de esta teoría, con el que tuve hace mucho que no lo veo, pero tuve una amistad, y mis charlas con él eran para tratar de convencerlo, y para decirle que se abra a los argumentos, porque la historia no es como un supermercado donde uno va y elige los productos y después hace la comida. La historia también requiere de aquellos que la escriben o que la relatan, de mucha honestidad para el receptor. Entonces yo tengo que presentarle a ustedes todos los argumentos y que sean ustedes los que hagan la comida, esa cocina, cuyos ingredientes compraron en el supermercado. Entonces yo le trataba de explicar a Juan Bautista Sellán, el autor de esta teoría que fue escrita en este libro, San Martín y la tercera invasión inglesa, de que se abra un poco algunos argumentos. O sea, decir que San Martín vino en un barco británico y no explicar que Inglaterra era la única que hacía el comercio y la navegación con el Río de la Plata, porque con América básicamente, porque España ya no tenía flota, porque fue destruida en Trafalgar por Nelson. Decir que San Martín tenía colaboradores británicos y no decir que tenía también colaboradores polacos, españoles, italianos, norteamericanos, o decir que fue amigo del comodoro Bowles, como si eso por sí solo fuera concluyente de su anglofilia. En definitiva, por muchos aspectos, quizás los dos más importantes fue la ruptura de San Martín con Alvear, porque San Martín quería a toda costa declarar la independencia en 1813 y Alvear no, porque recibió instrucciones, y esto está claro, y además lo cuenta el propio Alvear, de Inglaterra para demorar la independencia y no, no complicar la alianza que en esa época tenían España e Inglaterra contra Napoleón. Sin olvidar, por supuesto, la intervención de San Martín en la época del bloqueo francés y anglo-francés, que fue decisiva y que precisamente no lo presentaban como un agente británico, mucho lejos de eso. La última, quizás la última cronológicamente de las teorías, y también muy interesante, fue la de la cuestión filiatoria. Y por eso que yo siempre, desde el primer momento de hace ya 20 años, destaqué la importancia y la importancia del tratamiento de esta teoría y del estudio exhaustivo, y de no conformarnos en este aspecto que muchos nos presentaron, como diciendo, y bueno, ¿y qué te molesta si San Martín fue mestizo, fue hijo de Diego de Alvear, un indígena? Más allá de que, por ejemplo, seguramente a mis padres no les gustaría escuchar tal cosa, de no ser cierta, a mí para nada, y creo que la mayoría de los argentinos nos molesta el origen de San Martín en función de cuál fue su legado y que justamente lo que estamos recordando todos los años, y qué significó para nuestra vida política y personal e institucional. Lo cierto es que, sin dudas, esta idea que ya se demostró con los años y en todas las instancias que ustedes imaginen, administrativa,
parlamentaria y hace escasos 3 o 4 años judicial, se descartó por completo y se quedó bien en claro que es una teoría que no tiene ningún sustento, y que sí pretendió llenar ese vacío de las motivaciones de San Martín, porque el mismo Chumbita, el autor de esta teoría y de estas insistentes solicitudes ante distintos tipos de organismos nacionales y por último en la justicia, tenía como finalidad o como hipótesis de que San Martín había llegado al Río de la Plata no por este aspecto ideológico que yo les comento, sino en búsqueda de ese pasado, de ese origen biológico negado. San Martín hace la campaña de los Andes no por una concepción estratégica para acabar con el poder realista primero en Chile, que había sido derrotada la revolución, y luego en Lima, sino por un gran acto de venganza contra su pasado, su mitad española, en palabras de Hugo Chumbita. Y su llegada al Perú no es la coronación de este proceso para Chumbita, sino ya tiene que ver con la intención de San Martín de restaurar el imperio de los incas, porque él también era indígena. Entonces, por eso yo en su momento y desde el principio le dije, ojo, porque esto está planteado como una teoría también que está explicando por qué San Martín vino al Río de la Plata. Los aspectos más jugosos, lamentablemente no tenemos mucho tiempo para tocarlos, pero la mayoría de ustedes lo sabe, detrás de esta teoría, y creo yo, sin ningún solapamiento, estaba el tema del ADN, de realizar el ADN a San Martín. Yo recuerdo aquellos febriles días no solo del año 2000, sino también las reediciones de estos planteos, cómo se exacerbaba, ¿no?, esta idea de realizar un estudio de ADN de San Martín, y el último aspecto, o el único particularmente que quiero destacar relativo a esto, es que cuando se planteó esta posibilidad del ADN en el año 2000, ya los científicos, particularmente aquel que había sido consultado en todos los medios y que formó parte también de su opinión de mi investigación, la investigación que presenté en el Senado, que fue Daniel Corach, fue la poca probabilidad de obtener de los restos de San Martín una prueba contrastable con la sangre depositada de la familia Alvear en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Para el año 2017, que viene el planteo judicial, obviamente que la genética forense y la ciencia genética en general habían ya crecido, avanzado a pasos agigantados, entonces había que reeditar esta posibilidad, porque no estábamos hablando de aspectos históricos que más o menos quedan detenidos en el tiempo, lo que cambian son las interpretaciones, sino de aspectos científicos, ¿no? Pero bueno, por suerte, es decir, no avanzó la causa judicial porque fue desestimada la petición por aspectos fundamentalmente jurídicos y porque no se quería convertir a la justicia en un tribunal histórico, pero en aquel momento la ciencia, y donde yo obtuve el asesoramiento de otros de los científicos más importantes en materia de genética forense, seguían en la misma tesitura. Es difícil obtener una muestra contrastable de los restos de San Martín, porque los restos de San Martín sufrieron desde su fallecimiento cierto trajín, digamos, que hacía dudoso de que se pudiera obtener una prueba contrastable o de la cantidad de material cadavérico necesario para hacer esa muestra. Por otro lado, se puso en duda esa probabilidad cuando lo que se iba a contrastar iba a ser, si se obtenía alguna prueba contrastable, con una muestra de sangre que representaba la 7ª generación en grado colateral, es decir, no estamos hablando de un ADN como hacemos en la justicia, que ordenamos en la justicia de padre a hijo, estamos hablando de 7ª generación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colateral además.
Así que era toda una locura. Y por último, habíamos descubierto algo que nos llamó mucho la atención, que siempre se había cuestionado esta idea de que San Martín no nació de Juan de San Martín y Gloria Matorras porque no había un registro parroquial. Y encontramos y nos dimos cuenta con la gente del Ministerio de porque no existe el registro parroquial que dé cuenta del nacimiento de Carlos María, y tampoco de uno de sus ancestros, el cuarto en grado ascendente. Entonces, claro, era todo por suerte, digo por suerte porque podía haberse seguido en esta discusión científica, pero no hizo falta porque la Cámara Nacional en lo Civil revocó el fallo de primera instancia que hacía lugar en primera medida a esta petición de la familia Alvear. Por eso, y para concluir en estas breves palabras, las decisiones humanas, y pensemos en las más trascendentes de nuestra vida, siempre son llevadas a cabo por una multiplicidad de razones. No son excluyentes ninguna, y en cierto punto hay cierto nivel de decisión que permanece tan en el interior del ser humano que no podemos llegar a ella nunca. Nosotros podemos tratar de explicar, como he tratado de hacerlo esta noche, y en este solicitado libro que me dice María Alicia, que está para su tranquilidad y la de algunos que me lo han solicitado, en producción y avanzado, trato por lo menos de tratar, valga la redundancia, de despejar más dudas que las que han planteado los autores de estas teorías, que para mí no son como dije rápidamente cada una de ellas, determinantes a la hora de explicar por qué San Martín vino a América. No quiero sacarle más tiempo a mi amigo Martín para que él pueda retomar con su tema nuestra charla. Muchas gracias. Gracias. Ahora yo voy a silenciar mi micrófono. Podemos hacer así, si les parece, Martín, hablas y después, si alguien quiere hacer alguna pregunta, las mandan por WhatsApp, por el chat, perdón, y las responden. Perfecto. Bueno, acá. Bueno, Martín, adelante, bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerte, María Alicia, por la oportunidad. La verdad que siempre es un honor tener la posibilidad de aportar una mirada, un granito de arena en cuanto a la difusión de la vida, la obra y el legado del prócer. Pero bueno, hacerlo en una actividad impulsada, en el marco de una actividad impulsada y propiciada por el Instituto Nacional Sanmartiniano, me honra especialmente. Y hacerlo encima compartiendo espacio con alguien a quien admiro y respeto muchísimo, como es el caso del doctor Diego Sarcona. Me honra nuevamente especialmente, a quien quiero felicitar por la magistral exposición que hizo sobre un tema trascendental, ¿no?, en la vida de San Martín, y por añadidura trascendental en lo que fue la guerra de emancipación sudamericana. En mi caso, yo voy a referirme a un tema quizás de los menos abordados en la vastísima y rica bibliografía sanmartiniana, pero bueno, no por eso menos interesante, a punto tal que, bueno, hace varios años hemos coincidido con otro querido amigo historiador y académico de la casa, como es Roberto Colimodio, en el desafío de escribir un libro sobre la cuestión, libro que tuvimos también el honor de presentar allá por noviembre del 2019 en la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano. Quiero desde luego agradecerles a todos los que están conectados del otro lado, adaptándonos a, bueno, que no nos impide realizar este tipo de encuentros sanmartinianos. Bueno, ya para entrar en tema, como es sabido, San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer.
Durante los días 18 y 19 de agosto, los restos del prócer fueron sometidos a un procedimiento de embalsamamiento, razón por la cual el funeral, subrayo el discreto funeral, tuvo lugar el día 20, porque en rigor de verdad San Martín en su testamento había prohibido que se lleve a cabo ningún género de funeral, incluso había ordenado que el lugar en donde falleciere se lo conduzca directamente al cementerio. Acá siguiendo la crónica de Félix Frías, testigo del acontecimiento, hubo un discreto funeral acompañado de no más de 7 u 8 personas que acompañaron los restos de San Martín, que estaban contenidos en un cuádruple sarcófago, 2 de madera y 2 de metal. Primero a la iglesia de San Nicolás, donde se realizó un breve responso, y después sí, donde fueron colocados provisoriamente, aunque provisoriamente entre comillas, porque va a ser durante 11 años, que van a estar en una de las criptas de la iglesia de Notre Dame, de Boulogne-sur-Mer. Y a partir de acá va a entrar en acción, digamos, Mariano Balcarce, el yerno de San Martín, no solo en su condición de yerno, sino también como albacea testamentario. Balcarce por entonces se desempeñaba como oficial de la legación argentina en Francia, va a tener una trayectoria muy larga en el servicio exterior de la nación, y en ese marco él va a notificarle, una de las primeras acciones en este rol de albacea va a ser notificarle al gobierno argentino acerca de la muerte de San Martín. Él lo va a hacer mediante 2 cartas, una dirigida a Felipe Arana, quien era el ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, y la otra directamente a Juan Manuel de Rosas, en su doble rol, no solo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino también, por entonces, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Con la particularidad que a Rosas no solo, lógicamente, le va a notificar acerca de la noticia, sino que también le va a transcribir la cláusula tercera del testamento que escribió San Martín el 23 de enero de 1844, mediante la cual San Martín le legó el sable que lo acompañó, el sable corvo que lo acompañó en toda la guerra de independencia a Juan Manuel de Rosas. Cláusula que sin lugar a duda va a ser la que más revuelo va a generar y que va a ser blanco de críticas por parte de la oposición, ¿no? A Rosas. Y acá empiezan las sorpresas, porque contrariamente a lo que se esperaba, como bien dijo Diego, la buena relación que tuvo San Martín, el muy buen intercambio epistolar que tuvo San Martín con Rosas, y desde luego la cuestión del legado del sable, siempre referido a la cuestión de la defensa de la soberanía, cuando se vio amenazada la soberanía nacional. No sé si se escucha porque me apareció un cartel de que no tengo señal. ¿Sí? Perdón. Decía que empiezan las sorpresas en cuanto a la forma en la que Rosas recepta y trata la muerte de San Martín. Me refiero a que no dicta ningún decreto para honrar la memoria de San Martín, no se llevan a cabo funerales, no se ordena el uso del luto. Esta cuestión va a ser muy señalada nuevamente por los opositores. Una de las voces más críticas a la cuestión es Valentina Alsina, que está en el exilio en Montevideo dirigiendo el Comercio del Plata. Y contrariamente a lo que sucede aquí, en el Perú sí, por ejemplo el Mariscal Castilla, como bien también había señalado el doctor Sarcona, con quien San Martín había tenido un intercambio epistolar muy interesante en el epílogo de su vida, él sí va a dictar decretos, incluso va a ir un poquito más allá, él va a propiciar que se emplace una columna en una plaza en Lima, en donde después debería construirse una estatua alusiva a San Martín. Lo mismo ocurre en Chile, donde también se dictan decretos para honrar a la memoria del Libertador. Recién en nuestro país, al año siguiente, va a haber una medida oficial al respecto, cuyo autor es justo José Urquiza, que en julio de 1851 también va a dictar un decreto para construir una estatua en la plaza principal en Paraná, en Entre Ríos. Decretos, tanto el de Castilla como el de Urquiza, que en rigor de verdad no tienen inmediata ejecución ni principio de ejecución. En estos primeros años, sin ningún lugar, el contexto político imperante en el Río de la Plata conspiraba contra la concreción de la repatriación. Y esto sumado a las críticas de la oposición, no solo al legado del sable, sino también que en esta crítica queda también en la mira Mariano Balcarce, por ser oficial de la delegación argentina, es decir, por ser funcionario de Rosas. Esto en algún punto afecta a los ánimos de la familia. Hay una carta esclarecedora al respecto que le escribe Balcarce a Alberdi,
en la que, en 1853 ya, en la que le dice que él a Buenos Aires no va a volver, que no quiere ser víctima ni él ni su familia de 4 facinerosos, va a decir él, sin honor ni patriotismo, en clara referencia a lo que estaba sucediendo aquí en Buenos Aires, que estaba la lucha entre Urquiza y Mitre, Buenos Aires ya separada del resto de la Confederación, con lo cual estos términos que utiliza Balcarce son claros en cuanto a señalar lo lejos que se estaba de concretar la repatriación de los restos de San Martín. En estos primeros años no hay ninguna iniciativa al respecto, sí hay una iniciativa nuevamente para glorificarlo. En este caso es don Tomás Guido, amigo, colaborador y confidente de San Martín, que ocupando un escaño en el Senado va a presentar un proyecto también de ley para que se emplace una estatua en San Lorenzo, proyecto que va a tener media sanción en el Senado, pero que al no ser tratado a tiempo en la Cámara de Diputados va a perder estado parlamentario y va a quedar inconcluso. Y unos años más adelante tiene lugar un hecho realmente simbólico en cuanto a ver lo lejos que se estaba de concretar la repatriación de los restos del prócer, y tiene que ver con la decisión de la familia de San Martín de trasladar los restos de Boulogne-sur-Mer a la bóveda que la familia había adquirido en el cementerio de Brunoy. El objeto de esta medida tenía que ver con reunir los restos de San Martín con los de la nieta mayor, la única nieta argentina que tuvo San Martín, con María Mercedes, que lamentablemente falleció muy joven, con 27 años, producto aparentemente de una mala praxis. Para esta ceremonia de traslado, los restos de San Martín, el féretro es cubierto con el estandarte de Pizarro, aquella reliquia que le fuera obsequiada a San Martín por la Municipalidad de Lima, cuando él todavía detentaba el cargo de protector del Perú. Y en esa ceremonia que tuvo lugar el 21 de noviembre de 1861, la familia de San Martín aprovecha la oportunidad y cumple con otra de las mandas testamentarias de San Martín, que tiene que ver con la devolución de este estandarte a la República del Perú. San Martín lo había previsto en el artículo adicional de su testamento. Y esta serie de proyectos a los que yo me referí recién, que quedaban en proyectos y no se concretaban, finalmente se rompe en 1862. Acá tiene lugar la inauguración de la estatua ecuestre, que está emplazada en la entonces Plaza de Marte, que nosotros conocemos como Plaza San Martín, y después voy a decir cuándo se produce este cambio de denominación, que yo quiero resaltar que es un proyecto impulsado, sostenido y concretado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Lo resalto porque esta institución es la que va a tener un rol muy importante en lo que es la repatriación de los restos de San Martín. Esta corporación venía trabajando en un proyecto para embellecer la Plaza de Marte, y en ese marco, y con la intención de honrar a San Martín, es que se contratan los servicios del escultor francés Joseph Daumas, y el 13 de julio de 1862 tiene lugar una jornada solemne, la inauguración de la estatua, jornada en la que toma la palabra nuevamente Tomás Guido, y en la que Bartolomé Mitre, por entonces encargado del Poder Ejecutivo Nacional, va a dar un discurso en el que no va a perder la oportunidad de referirse a la postergada repatriación. En esa ocasión Mitre va a decir que el breve espacio que ocupa ese soberbio pedestal de mármol, dice Mitre en referencia a la estatua, es el único lugar que por ahora ocupa San Martín en la tierra que lo vio nacer y en la tierra que liberó, mientras esperamos, dice Mitre, la llegada de sus huesos para que ocupen otro lugar en ella. Al año siguiente, en 1863, Chile también va a inaugurar una estatua en Santiago, alusiva a San Martín, del mismo autor, Daumas. Es una iniciativa del historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena, que a raíz justamente de su impulso va a lograr que se conforme una comisión que la va a presidir Juan Gregorio de las Heras, el héroe de Cancha Rayada, y que de esa manera Chile también va a glorificar un poco, materializando aquellas palabras de O'Higgins en Maipú de Gloria al Salvador de Chile, y va a tener lugar la inauguración en el aniversario de la batalla de Maipú en 1863. Sin embargo, todavía la repatriación seguía inconclusa. Va a haber un pequeño avance en cuanto a un proyecto de ley en nuestro país en 1864,
proyecto impulsado por Martín Ruiz Moreno y Adolfo Alsina. Proyecto que al inicio era un tanto ambicioso. El proyecto eran 3 artículos en el cual se ordenaba practicar inmediatamente las diligencias, se ordenaba al Poder Ejecutivo, ¿no? Ordenar las diligencias para concretar la repatriación. Asimismo, se preveía que los restos de San Martín sean colocados en la ciudad de Buenos Aires de manera provisoria, hasta tanto esté federalizada cuál iba a ser la capital de nuestro país, que carecíamos por entonces de capital, porque Buenos Aires únicamente era el asiento de las autoridades nacionales. Y finalmente el proyecto preveía autorizar al Poder Ejecutivo a erogar los gastos necesarios para realizar la traslación. Este proyecto de ley tuvo un muy interesante y largo debate en la Cámara de Diputados. Por momentos un debate realmente muy controvertido. Hay que tener en cuenta que está muy presente todavía las heridas de Cepeda y de Pavón, con lo cual la cuestión de entre Buenos Aires y el interior increíblemente queda entremezclada con la repatriación de los restos de San Martín. Tal es así que del proyecto, que dije yo que tenía 3 artículos y era ambicioso en cuanto a iniciar rápidamente las gestiones, solamente se va a aprobar un artículo que tiene que ver con autorizar al Poder Ejecutivo a erogar los gastos que sean necesarios para realizar la repatriación. Es decir, una autorización de partida presupuestaria, podríamos decir. Este artículo va a ser aprobado también en el Senado, se va a convertir en ley, pero no va a traer como consecuencia ningún tipo de iniciativa como para concretar los deseos que San Martín plasmó en su testamento. También es cierto, y no se puede soslayar, que al año siguiente nuestro país va a entrar en la guerra contra el Paraguay, un conflicto, digo, sin precedentes, que va a durar hasta 1870, que además no va a significar para nuestro país solamente la guerra contra un adversario exterior, sino que este conflicto va a generar levantamientos en el interior de nuestro país, con lo cual Argentina va a estar en medio de dos guerras simultáneamente. Lo que quiero marcar con esto, que era un marco poco propicio para proceder a la traslación de los restos. Del otro lado del Atlántico, el panorama tampoco era halagüeño, porque Francia, donde residía la familia de San Martín, va a estar por esos años luchando contra Prusia en la guerra franco-prusiana, lo que incluso va a traer como consecuencia la invasión de las tropas prusianas a Francia, lo que va a demandar que la familia de San Martín se vaya de Francia a buscar refugio en Inglaterra, donde van a residir durante 2 años, con lo cual era imposible realmente que se piense en concretar los deseos de San Martín. Sin embargo, en 1870, y esto lo marco porque es importante para lo que va a venir, ahí se presenta en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires Manuel Guerrico, uno de los testigos de aquel discreto funeral, que era muy amigo de San Martín y de la familia de San Martín. Él se va a presentar en la municipalidad a nombre de la familia del prócer para adquirir un terreno en el cementerio del norte, en el cementerio de la Recoleta, donde eventualmente descansarían los restos de San Martín. La municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con muy buen tino, va a ceder el terreno e incluso va a quedar a disposición para correr con los gastos que podrían demandar la construcción de un mausoleo en ese terreno. Y es acá y acá está la explicación de por qué va a ser la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la encargada de impulsar la primera etapa, podríamos decir, de lo que es la repatriación de los restos de San Martín. No obstante lo cual, durante un largo periodo no va a haber ningún tipo de acciones al respecto. Y en 1875, el 28 de febrero, tiene lugar la muerte de Mercedes, la hija de San Martín, y lo marco porque mucho se ha sostenido que una de las causas por las cuales la repatriación de los restos demoró 30 años tiene que ver con la negativa de Mercedes de separarse de los restos de su padre mientras ella viviera. Esta teoría se esboza por primera vez en el diario La Nación unos meses después de la muerte de Mercedes, a través de una carta de lectores anónima, en la cual se sostiene que durante el gobierno de Mitre se hicieron serias gestiones para concretar la traslación y que estas fueron infructuosas porque chocaron contra esta negativa de la hija de San Martín.
Incluso en el artículo que lo da a conocer un académico sanmartiniano, lamentablemente fallecido, Enrique Maiocchi, el artículo hace referencia a que todas estas gestiones son corroboradas por una persona versada en historia, que según Maiocchi, esta persona sería Bartolomé Mitre. Y lo marco porque a partir de acá la repatriación va a tomar otra dinámica. Tal es así que en febrero de 1876, en el marco de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se va a crear una comisión que va a integrar José Prudencio Guerrico, otro de los testigos de aquel discreto funeral, siendo un adolescente entonces. Guerrico, bueno, va a formar parte de esta comisión que se va a crear, que es la que va a impulsar la repatriación y en la que va a tomar decisiones fundamentales, como por ejemplo el cambio del destino de donde descansarían los restos de San Martín, que ya no sería el cementerio de la Recoleta, sino que va a ser la Catedral Metropolitana. Esto se explica a través de los documentos, obviamente, del trabajo de esta comisión, que motivados, así surge de las actas, ellos pensaban que se honraba más dignamente a San Martín si sus restos descansaban en la catedral, emulando, dicen ellos, lo que sucedía en Europa con las grandes personalidades, con los grandes guerreros que descansaban en las suntuosas catedrales europeas. Y tal es así que en este marco se le traslada esta inquietud al arzobispo Aneiros, León Federico Aneiros. Él a su vez gira las actuaciones al cabildo eclesiástico, que es quien tenía la facultad de decidir, y acá tiene lugar, digo yo, un documento que un poco echa por tierra algunas de las leyendas que giran en torno a la repatriación de los restos de San Martín, que tiene que ver con la supuesta negativa que puso la Iglesia a que esto suceda, con los reparos que puso la autoridad eclesiástica, y los documentos reflejan todo lo contrario. Este cabildo se reúne en abril de 1876, en una reunión que no dura más que 10 minutos, en donde aceptan unánimemente lo propiciado por la comisión, que además de elegir la catedral, ellos eligen una capilla específica donde querían que descansen los restos de San Martín, que en un primer momento era la capilla Bautisterio. Como dije, el cabildo de manera unánime accede a la petición, y como si esto fuera poco, cuando giran la nota a la comisión municipal dando cuenta del resultado favorable de la petición, lo hacen con una sentencia que es categórica, que ellos dicen que es una de las preeminencias y de las glorias de la Iglesia ser la depositaria de los restos de tan ilustre varón. Eso dice la nota. Con lo cual acá, más que reparos, hay un total beneplácito de la autoridad eclesiástica en cuanto a la petición de la municipalidad. Esta comisión, con limitaciones, va a avanzar, incluso va a destinar uno de sus miembros a Europa para ir viendo los distintos proyectos de mausoleo que se emplazarían en la capilla. Inmediatamente surge el inconveniente que la capilla Bautisterio resultaba chica para los modelos que ya se estaban presentando, con lo cual se repite el procedimiento, es la propia comisión que vuelve a pedir permiso a la autoridad eclesiástica para, incluso detallando que quieren ahora la capilla Nuestra Señora de la Paz. Nuevamente la autoridad eclesiástica no pone ningún reparo al pedido. Y acá también, en este momento, empieza a tomar Mariano Balcarce, protagonismo en la cuestión. Él, diríamos, pide tomar vista de las actuaciones. Él quiere hacerse asesorar, él quiere que le manden, mejor dicho, los proyectos que están en análisis como posible mausoleo, y él se hace asesorar por Albert Carrier Belús, que es en definitiva el que va a ser el autor del mausoleo que contemplamos en la catedral. Carrier Belús es durísimo en cuanto a la devolución de los proyectos que estaban en danza, sobre todo con el presentado por el escultor italiano Tantardini. En algún punto ya se va perfilando Carrier Belús como quien va a ser la persona encargada de llevar a cabo el mausoleo. Hay que decir que Balcarce ya era conocido de Carrier Belús porque en la estatua que está emplazada en la casa, enfrente de la Casa de Gobierno de Manuel Belgrano, en 1873, es obra de Carrier Belús, que llevó a cabo las tratativas con Mariano Balcarce.
Más allá de este avance, como yo dije, la comisión tenía limitaciones. Las limitaciones estaban dadas principalmente porque no tenía capacidad económica esta comisión para llevar a cabo la repatriación, y también estaba dada porque estamos hablando de una entidad local, y San Martín es un héroe nacional. Y pasó lo que tenía que pasar, que es la intervención del presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, que el 5 de abril de 1877 va a convocar al pueblo argentino a que se reúnan asociaciones patrióticas para juntar los fondos necesarios, reunir los fondos necesarios para proceder a la traslación. Esta convocatoria tiene repercusiones inmediatas, a tal punto que al otro día ya se están formando comisiones. No es casualidad que haya sido Avellaneda el encargado de encarar esta cuestión. Avellaneda es un hombre vinculado a la conciliación de los partidos. Él, y así surge de los documentos y de las cartas que él escribe, él veía en San Martín y en la repatriación de los restos de San Martín un punto de unión de los argentinos. Tal es así que el día 11 de abril, es decir, menos de una semana después de la convocatoria, él por decreto va a conformar la Comisión Central de Repatriación, que la va a presidir Mariano Acosta, el vicepresidente de la República, y esa comisión la van a integrar personas desde los distintos partidos políticos que estaban en boga en nuestro país, como punto de diálogo y como punto de partida del diálogo de los argentinos. Esta comisión inmediatamente, el 24 de abril, va a empezar a funcionar. Fíjense ustedes la dinámica. El 5 tenemos la convocatoria, el 11 se crea la comisión y el 24 ya está esta comisión en funciones. Se crean infinidad de comisiones a lo largo y ancho del país que van a estar subordinadas a esta comisión y es a la que le van a girar los fondos. Esta comisión va a reunir más de 1,5 millones de pesos, en donde tuve la satisfacción y la emoción de ver los documentos de esta comisión y ver cómo en la recolección de los fondos participaron todos los elementos de la sociedad. Uno veía donaciones de empleados del ferrocarril por 200 pesos, empleados del telégrafo por 100 pesos, comisiones de estudiantes y de alumnos que donaban lo que podían, pero que reflejan que la repatriación de los restos de San Martín fue una cruzada popular. Y bueno, esta comisión dedicada obviamente a este sagrado deber, se acercaba una oportunidad inmejorable para honrar a San Martín y para recaudar fondos, como era el centenario del nacimiento de San Martín en 1878. Ahí también la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires va a tener un rol muy importante. Ahí es donde se produce el cambio de denominación de la Plaza de Marte a Plaza San Martín, tal como la conocemos hoy, a través de una ordenanza municipal. Los festejos del centenario son los días 22, 23, 24 y 25 de febrero. Obviamente que la jornada de mayor importancia fue la del 25, en donde se colocó la piedra fundamental en el mausoleo, participando Mitre de ese evento, y veteranos de la Guerra de la Independencia como Eustoquio Frías, Jerónimo Espejo, Rufino Guido. Y en esa misma jornada estos veteranos también van a ser homenajeados en la Plaza San Martín, un momento de mucha emoción según las crónicas de la época, ante 40.000 personas, un número muy importante. En 1879 la comisión tiene que resolver cuál va a ser el buque por el cual San Martín va a retornar a la patria, que va a ser el Vilarino, que se estaba construyendo por entonces en Inglaterra. Buque que no solo va a tener el honor de trasladar los restos de San Martín, sino que también es el primer buque de su clase que va a venir desde Europa a nuestro país, tripulado y conducido por argentinos. Es la primera vez que eso ocurría. La comisión además tiene que resolver la remodelación de la capilla de Nuestra Señora de la Paz. Se presentaron muchos proyectos, 14, que fueron declarados desiertos, razón por la cual se le solicita el auxilio al cuerpo de ingenieros de la Nación, y ahí se impone el proyecto del ingeniero Enrique Aberg. Y acá se explica, a raíz del proyecto de él, de hacer una forma octogonal a la capilla, por qué hubo que extenderse en los terrenos, en un pasillo lindero, digamos, que también es terreno consagrado, también para echar por tierra algunas de las cuestiones que giran en torno a la repatriación, porque ese terreno donde se extiende la capilla anteriormente funcionaba
el cementerio de la catedral, que obviamente es terreno consagrado. Y cuando, bueno, ya parecía estar todo dado, el 21 de abril de 1880 es la fecha en la que se produce digamos, la despedida de San Martín en el puerto de Havre, en donde hay una jornada majestuosa, a tal punto que Valcarce contrata los servicios del director de pompas fúnebres de París, una jornada en la que participan las más altas autoridades de Francia, las más altas autoridades diplomáticas, no solo sudamericanas, sino también europeas. Los restos de San Martín son colocados en el buque en el Vilarino, en una capilla que se había creado especialmente para la ocasión. Ahí tiene lugar un discurso muy emotivo de Mariano Valcarce, también de dos diplomáticos, uno de ellos Manuel García Mansilla y Emilio Alvear, hijo de Carlos María. Y el día 22 de abril, a las 9 de la mañana, el buque, el Vilarino, zarpa ya con destino al Río de la Plata. Va a haber una escala previa en el Uruguay. El Uruguay solicitó permiso al gobierno argentino porque consideraron ellos que era un deber nacional honrar a San Martín, hecho que tuvo lugar el 22 de mayo, en el cual los restos del prócer van a desfilar por las calles de Montevideo y van a ser recibidos en la Catedral de Montevideo. Para el 24 de mayo ya el Vilarino estaba enfrente a la ciudad de Buenos Aires. Se decidió postergar hasta el día 28 la celebración para que no coincidan con los festejos de mayo. Y el 28 de mayo, las jornadas del 28 y 29 son las que tienen lugar efectivamente la apoteosis de la repatriación. El 28 por la mañana los restos de San Martín son recibidos por Sarmiento en el puerto de las Catalinas. Ahí va a dar un interesante y emotivo discurso. Los restos de San Martín fueron llevados hasta la Plaza San Martín, en donde aguardaban los veteranos de la Guerra de Independencia. Y ahí tomó la palabra, obviamente, ahí el presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, y ahí va a tener lugar un momento muy emotivo, que es cuando los restos de San Martín son colocados en un carro fúnebre construido especialmente. Dice las crónicas que nunca se había visto un carro tan majestuoso en Buenos Aires como ese, que es una réplica del carro que se utilizó para los funerales del duque de Wellington, el vencedor de Napoleón en Waterloo. Y ahí es cuando se produce la procesión de los restos de San Martín por las calles de la ciudad, con destino a la catedral. Una jornada majestuosa que contó con el acompañamiento de 100.000 personas, según las crónicas de la época. Hay un relato muy, muy interesante de Eduarda Mansilla, que en ella se reúne la condición de que su marido es uno de los que da el discurso de despedida en el Havre de los restos de San Martín. Su hijo era uno de los tripulantes del Vilarino, y ella era hija de Lucio Mansilla, ¿no? El héroe de la Vuelta Obligado. Ella habla de los balcones apiñados de gente, donde se le arrojaban flores a San Martín, un momento para ella muy emotivo, que incluso ella comenta que había presenciado los funerales del presidente Thiers en Francia, que habían sido muy majestuosos, pero dice eso no puede rivalizar con lo que se hizo aquí en Buenos Aires con la despedida a San Martín. Los restos son conducidos a la catedral. Allí había prevista una comisión que iba a tener que acompañar los restos durante toda la noche. No se habla acá de los supuestos 7 granaderos, que es esta teoría que en los últimos años ha tomado fuerza, pero que no tiene ningún sustento documental. Lo que sí ocurrió fue cuando los restos de San Martín fueron en procesión, como yo referí recién, había designados 8 palafreneros, que eran soldados del Regimiento de Caballería de Línea número 1, que iban a estar vestidos de granaderos, porque así estaba previsto en el programa, y por lo cual iban a ser además ascendidos, y iban a tener la función de justamente conducir los caballos. Y finalmente, el día 29 de mayo, en la catedral, tiene lugar los funerales, en donde suena la marcha fúnebre compuesta por el chileno Osvaldo Pérez de Uriondo, marcha que cuando con Roberto Colimoyo encaramos la investigación fue descubierta o rescatada por él en el archivo del Museo Mitre,
y que bueno, con el impulso y que lo caracteriza, logró rescatarla, logró, gracias a la colaboración del maestro Carlos Guevara, lamentablemente recientemente fallecido, ponerla en valor. Y bueno, esa marcha volvió a sonar este año, el 29 de mayo, después de 141 años, en un encuentro que tuvo lugar con el Instituto, obviamente, sanmartiniano, el Museo Mitre. Y bueno, y esperemos que el año que viene la pandemia nos permita que vuelva a sonar nuevamente en la catedral, ¿no es cierto? Bueno, como decía, el 29 tuvo lugar el funeral, y ahí me gustaría aclarar, los restos de San Martín no fueron depositados en el mausoleo en ese momento, porque el mausoleo no estaba terminado. Incluso junto con San Martín, con los restos de San Martín del Vilarino, viajaron 17 cajones con partes del Vilarino, e incluso durante el mes de junio partió de Europa otro buque con las partes que faltaba del mausoleo, razón por la cual, y el acta así también lo refleja, los restos de San Martín son depositados en el panteón de canónigos de la catedral. Recién el día 27 de agosto, cuando ya estaba construido el mausoleo, se produce ahí sí el depósito de los restos de San Martín en el mausoleo que lo contiene y donde obviamente lo contemplamos hoy. Yo quisiera, no sé si después va a haber un espacio para preguntas, disculpen si me extendí demasiado, quisiera leer un breve párrafo que escribió el ingeniero Carlos Alberto Guzmán, quien fuera académico del instituto y también recientemente fallecido, que resume muy bien lo que pasó durante estos 30 años respecto no solo a la repatriación de los restos de San Martín, sino en cuanto al reconocimiento a su figura. Me voy a tomar un segundo para leerlo. Escribió el ingeniero Guzmán, y también a modo de homenaje para él, lógicamente. Murió rodeado por los seres que más había amado: Mercedes, la hija única, motivo de sus más caros desvelos; Mercedita y Josefa, las nietas que llenaron de alegría los años dolorosos de su prematura vejez; Mariano, el yerno, escudero fiel en una época sin caballeros andantes. Sin embargo, como si fuera inexorable el cumplimiento de extraños destinos, como otros prohombres a quienes la historia colocaría tardíamente en el merecido pedestal, hubo en los años postreros del prócer una ausencia inexplicable, la de sus conciudadanos, que disfrutando de la libertad olvidaban a quien solo para ellos la había conquistado. Años después, su posteridad, con homenajes tardíos, reivindicaría su nombre, y desde entonces no fueron suficientes ni el mármol, ni la piedra, ni el bronce, ni el hierro para perpetuar su figura. Los pinceles esbozaron las más vibrantes alegorías. El verbo encendido produjo magníficos discursos de alabanza, y los poetas de toda América cantaron su epopeya en la más fina y pura lira. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes. Creo que lo que yo rescato fundamentalmente es que todo lo que expusieron es producto de investigación. Se nota que todo, tanto la disertación del doctor Zarcona como la del doctor Blanco, muestran la capacidad de investigación de dos hombres que realmente nos honran siendo sanmartinianos. Yo no quiero extender esto mucho por el horario. Si quieren hacer preguntas, vamos a hacer 3 o 4 preguntas, no más. Así que si alguien quiere preguntar. Bueno. Sí, adelante. No lo reconocía. Sí. A mí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Martín, felicidades. ¿Cómo te va? Diego, también. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Por la organización de estos encuentros y de reunirnos a los sanmartinianos habitualmente en estos espacios. Y quiero destacar algo que vos bien dijiste, Alicia, que es la investigación.
y tanto Diego y Martín nos demuestran a cada momento que sus investigaciones van por el buen camino y por suerte. Por más de que pasen varias decenas de años, podemos seguir echando luz a muchos periodos en sombra de la historia, y también, como titulamos con Martín uno de nuestros capítulos, recortar las alas de la fantasía, y sobre todo en la repatriación de los restos del general San Martín. Y gracias también, Martín, por recordar a un maestro como el ingeniero Carlos Alberto Guzmán, una persona a quien aprecié muchísimo y que me ha guiado y nos ha guiado con sus escritos permanentemente. Gracias, nada más que eso. Y felicitaciones. No, al Adhiero contrario, también. Roberto. Está bien, adhiero mi recuerdo personal por el ingeniero Guzmán. También mencionaron al profesor Mayotti. Grandes académicos. Si hay alguna otra pregunta, o levantan la manito o la ponen en el chat. Bueno. Hay creo que un no. comentario que dice que los sectores de la iglesia siguen sosteniendo que la capilla no es un lugar consagrado. Bueno, no leo acá el comentario. La realidad es que yo hice referencia a los documentos, y los documentos son concluyentes. No hubo ningún reparo de la iglesia en cuanto a la repatriación de los restos. El proyecto del ingeniero Haber requería darle una forma octogonal a la capilla, y para eso fue necesario ampliar. Se amplió en un terreno lindante, que era, que era un terreno obviamente propiedad de la iglesia, en donde mientras estaba autorizado funcionó ahí un cementerio, con lo cual es terreno consagrado. Lamentablemente la repatriación de los restos de San Martín no solo tiene esta fantasía, sino que hay otras, la inclinación del féretro y demás, a la cual no me voy a referir ahora, pero que giran en torno a fantasías, digamos, no están sostenidas documentalmente. Los documentos explican otra cosa. Contra eso yo no puedo, contra las opiniones, digamos, que no están sustentadas en documentos, no puedo discutir, digamos. Así que bueno, los documentos para mí son contundentes, ¿no es cierto? Y los que tratamos de dedicarnos o de hacer o de escribir seriamente cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, los documentos son, bueno, la fuente fundamental sobre la cual sustentamos nuestras hipótesis, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. A nivel personal agradezco el comentario sobre los granaderos, que es una imagen que la gente lo tiene muy incorporado en su ideal de que hubo 7 granaderos que existieron, que había vivos, así que agradezco su comentario a nivel personal, que es algo que es muy solicitado en el instituto. Perdón, el tema de los 7 granaderos es uno de los, digamos, de las fantasías que se impuso en este último tiempo, que se sostiene que había 7 ancianos, 7 granaderos que con sus uniformes derruidos se presentaron espontáneamente a hacer la guardia a los restos de San Martín. Y acá vuelvo nuevamente a lo mismo, a los documentos, ¿no es cierto? No hay la repatriación de los restos de San Martín tuvo mucha cobertura periodística. Digamos, no hay ninguna crónica que refiera esta cuestión. Incluso estuvo Mitre haciendo guardia durante toda la noche a los restos de San Martín, en compañía de otros guerreros veteranos de la independencia, como Rufino Guido, como Eustoquio Frías. Hubo también otros militares que no habían sido guerreros de la independencia, como el general Gelioves. Pero digo, no hay ninguna referencia a esto. Incluso se habla de que se presentaron con los uniformes de granaderos, y los documentos indican que cuando Rivadavia disolvió el regimiento, además de las armas, tenían que devolver los uniformes. Lo único que hay, digamos, en referencia a esto, al momento de la repatriación, es esta orden, que yo hice un poco referencia rápidamente, de los 8 palafreneros que iban a estar, a propósito, vestidos de granaderos para la ocasión. Pero no hay ninguna otra referencia. Y yo sostengo, digo, que
una cosa es la novela y una cosa es la historia, porque la novela está en la imaginación del autor, y la historia son caminos, digamos, paralelos que no se tocan, ¿no? Y la historia está en los documentos. Y acá los documentos no refieren a nada de lo que está, de esta historia que está muy bien contada, quiero decir, pero no hacen la cuestión. Incluso tampoco la tradición oral es un sustento de esto, porque no hay tradición. Este es un relato que se impuso en los últimos 7 u 8 años, sobre todo en redes sociales, que no, a mi criterio no tienen ningún tipo de fundamento, ¿no? Por más que está realmente muy bien contada, anónima, pues no sabemos quién es el autor, pero no tiene, no se le puede dar verosimilitud a eso, ¿no? Perdón, bueno, perdón. Marcelo Gatti, presidente de la asociación. Doctor Zarcona, ¿quería hacer la acotación? No, quiere hablar el señor Gatti, con gusto lo escucho. Y quiero hacer un comentario respecto a eso. Por favor, Adelante. doctor, termine y después hago el comentario. No, yo hace unos años hablé con el cardenal Poli respecto a este concepto de espacios consagrados y no consagrados de la catedral. Y él me decía que, más o menos confirmando lo que dice Martín, que todo lo que está bajo techo de la catedral es espacio consagrado, y me dice, todo es la casa de Dios, y es difícil pensar que yo camino 2 metros hacia un costado y no es espacio consagrado, camino 2 metros para este otro lado. O sea, la explicación que se refirió también Martín, la concepción artística del mausoleo, pensado para ser rodeado, exigió una modificación en la estructura, que además tomó un espacio de un cementerio donde había clérigos. Incluso fue algo bastante interesante lo que me mostró. Donde está la sacristía, que está en una nave que está más adelante, justamente la sacristía está aún más allá de la estructura, digamos, de la catedral. Y a nadie se le ocurriría decir que el cuerpo de Cristo está en un espacio no consagrado dentro de la catedral. Yo entiendo que hay mucho de este tema avivado por el misterio, por un poco la novela, y es bueno ir a la fuente siempre, ya sea el documento, ya sea un testimonio tan relevante como el del cardenal Mario Poli. Marcelo, ¿querés? Sí. Marcelo Gatti, de Lobos. Sí, muchas gracias, María Alicia. Felicitarlo al doctor Zarcona y a Martín Blanco por su brillante disertación, y simplemente es una minuciosidad lo que justifican de que la capilla no es un lugar consagrado, son aquellos mismos que sostienen la hipótesis de que San Martín era un espía inglés, ¿no? Entonces, de alguna manera, usar pequeños artilugios como para ponerlo en otro lugar, no en el lugar donde realmente lo puso la historia, ¿no? Coincido totalmente con lo de ustedes, pero aún sigue siendo, hoy en día, me consta pocos días atrás, una charla con un sacerdote, justificaba de que no estaba en un lugar sagrado. Pero bueno, son las minuciosidades a las cuales uno también tiene que hacer frente, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones. No, por favor. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo quiero hablar. ¿Quiero hablar, señorita? ¿Puedo? Muy cortito. Sí, No, quería decir, muy importante. a ver, por favor, no está identificado con el nombre. Graciela Martínez Arauz, de Jiménez Lascano, de la Asociación San Martiniana de Tucumán. Sí, es muy breve, muy breve. Sí, breve. Me encantó el recuerdo para el ingeniero Guzmán, el cual siempre estuvo con Tucumán y donó las obras sanmartinianas a nuestra asociación. Su recuerdo siempre es constante, y recientemente hemos publicado sobre él y su idea de San Martín y la educación. Siempre está presente, y en el recuerdo, así que me ha emocionado que ustedes lo tengan también y lean esa frase
que ha leído el profesor, que está muy impresionante su concepto acerca de que ni el oro más grande, en una palabra, podría olvidar el desdén que tuvieron los ciudadanos argentinos con San Martín. Eso nada más quería decir. Bueno, muchas gracias, Graciela, desde Tucumán. Gracias, bueno, gracias señorita María Alicia. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si nadie quiere preguntar nada, yo en lo personal quiero agradecerle profundamente al doctor Sarcona y al doctor Blanco. En realidad para mí son Martín y Diego. Haber dedicado este rato para ilustrarnos. La verdad que los conceptos que están vertidos en el chat los comparto. Una excelente disertación, la cual queda grabada y la vamos a difundir. Sé que le han robado algo de tiempo a sus familias, pero no creo que mucho, porque ustedes de esto no tienen que estudiar, ustedes esto ya lo saben todo. Y bueno, agradecerles a todos su participación esta noche, y espero que la hayan disfrutado tanto como yo la disfruté.